Estudiantes de grado octavo, los saluda su profesora de lengua castellana, la licenciada Nidia Castillo Cabez. Espero que todos estén bien, al igual que su familia. Mis queridos estudiantes, ahora los invito a visualizar un video y reflexionar sobre el valor del trabajo en equipo unido al valor de la tolerancia, para tenerlo presente siempre en todos los momentos de nuestra vida. Exploración. La literatura colombiana es la expresión de varias etnias negras, indígenas, mestiza y española, que se entretejen en la búsqueda para alcanzar una voz literaria nacional. Por eso hemos visto algunos momentos importantes de la literatura, como son la conquista, la colonia, la independencia, el costumbrismo, el romanticismo, y continuaremos con el modernismo. La razón del término modernista. El término moderno se utiliza para nombrar lo que sigue, la moda de una época que va de acuerdo con las tendencias de su tiempo. El modernismo es un movimiento literario que inicia nuestro poeta Rubén Darío. Un movimiento literario es una tendencia, un nuevo estilo, una nueva forma de expresar los sentimientos a través de las palabras. Este movimiento artístico literario se dio a mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX. Se considera como el primer movimiento que se dio en este país y en toda Latinoamérica. Por lo mismo, se constituye una primera búsqueda de un estilo latinoamericano propio. Para Colombia, esta corriente literaria constituye una independencia estética y artística de la influencia española europea en general. Los temas principales del movimiento en Colombia fueron
el amor, la labor del poeta, la admiración hacia la naturaleza, la poesía y las reflexiones filosóficas sobre la existencia. Las principales características del modernismo fueron: uso de nuevas palabras llamativas y sonoras para experimentar con el lenguaje, exaltación de la interioridad del actor, universalización de las propuestas literarias, empleo de imágenes con características de diversas corrientes literarias y fuentes extranjeras influyentes en las temáticas propuestas de Américas. Uso frecuente de referencias a Extremo Oriente, a África y a Europa. Alusiones a las sendas indígenas, las decoradas persas, las joyas africanas y los objetos europeos. Empleo de imágenes poéticas sensoriales, delicadas y exóticas y un tanto rebuscadas. Autores más destacados en el modernismo colombiano. Porfirio Barba Jacob. Nació en Santa Rosa de Oso el 29 de julio de 1883 y falleció el 14 de enero de 1942 en México. Poeta, periodista, polémico, cuyas obras suelen clasificarse dentro de un modernismo eléctrico. En su primera juventud fue un sencillo maestro. Entre sus primeros poemas se encuentra La parábola del retorno. José Asunción Silva nació en Bogotá el 29 de noviembre de 1865 y muere el 24 de mayo de 1896. Poeta colombiano que fue uno de los más importantes escritores de la primera generación modernista. Se considera que su obra de mayor relevancia es el libro de los versos. La obra de José Asunción Silva es breve, en parte por el naufragio en el que se perdieron gran parte de sus manuscritos. Comprende alrededor de 150 poemas y una novela titulada De sobremesa. Eduardo Castillo. Nació en Zipaquirá en 1889 y muere en Bogotá el 25 de julio de 1938. Fue un escritor, poeta, periodista, ensayista, cuentista, crítico literario y traductor. Eduardo Castillo ha sido enmarcado en la segunda generación modernista y también en la generación del centenario en 1910. Fue secretario particular de Guillermo Valencia. Guillermo Valencia nació en Popayán el 20 de octubre de 1873 y muere el 8 de julio de 1943. Fue pionero del movimiento colombiano, creador de una poesía pictórica con influencia del romanticismo y el parnasianismo. De sus mejores poemas cabe recordar Los crucificados, Anarcos y San Antonio, etc. La Gruta Simbólica es el nombre con el que se le conoce a un grupo de escritores que surgió en Bogotá durante la primera década del siglo XX. Las características. La mayoría de los escritores se consideraban políticamente liberales, aunque algunos pertenecían a la fracción nacionalista del Partido Conservador. Se mostraban afines con el romanticismo, la tradición española y la influencia de clásicos griegos y latinos. Su nombre se basó en el simbolismo, un movimiento literario que se dio en Bogotá en esa época. Sus miembros daban a conocer sus poemas, haciendo improvisaciones de piezas teatrales durante las reuniones. El grupo rechazaba las nuevas tendencias artísticas como el decadentismo, que lo consideraban artificial con un lenguaje rebuscado. Entre sus integrantes podemos nombrar Luis María Mora, Julio Flores,
Julio de Francisco y Clímaco Soto Borda. Algunos autores y sus obras que pertenecieron a la gruta simbólica. Luis María Mora, Arpa de 5 cuerdas, recopilación de poemas. Julio Flores, Gotas de ajenjo, La araña, Flores negras, poemas. Julio Francisco, Perfiles, recopilación de poemas. Clímaco Soto Borda, Diana Cazadora, novela. Polvo y ceniza, recopilación de relatos. El teatro del siglo XIX en el modernismo. Se interesó por relatar las problemáticas del orden social y político. Las características. Los principales temas de representación son la emancipación de la colonia, la conquista de la libertad y los derechos civiles. Las historias heroicas, las relaciones familiares y el amor tormentoso interesaron a los dramaturgos de la época. El espectáculo teatral se realizaba en espacio público, al aire libre, en escenarios improvisados o en los patios de las casonas. En la segunda mitad del siglo se pone en escena las desigualdades sociales y los conflictos entre las clases adineradas y los trabajadores oprimidos. Los autores comienzan a buscar la naturalidad en sus interpretaciones y muchos de ellos realizan también espectáculo de música y danza. Autores y directores colombianos comienzan a apartarse de los modelos de la dramaturgia española. Su obra se ve influenciada por la producción teatral francesa, alemana y en menor medida inglesa. El drama romántico y el melodrama representan historias que exaltan los sentimientos de los personajes pertenecientes a las clases sociales más bajas, quienes deben superar toda clase de obstáculos y sufrimientos. La tragedia y el drama heroico exaltaban a los héroes de las luchas independentistas y rescataban las figuras del criollo, el negro y el indio. La comedia y el sainete ponían en escena los conflictos familiares, los diferentes tipos sociales y las costumbres de la época. El realismo surge como una respuesta a la artificialidad y al sentimiento del drama romántico. Queridos estudiantes de grado octavo, después de las orientaciones recibidas sobre la literatura del modernismo en Colombia, les corresponde desarrollar las actividades del taller que se encuentran en la plataforma SM. En el indicador del saber, completar el cuadro y responder las preguntas teniendo en cuenta su texto guía. En el indicador del hacer, elaborar un mapa conceptual de la poesía modernista y realizar actividades del libro Prepárate para el saber. En el indicador del ser, vas a escribir una frase alusiva al valor que estamos trabajando, la tolerancia. La rúbrica de evaluación. Recuerda que para obtener una buena valoración debes cumplir con un buen desempeño en las actividades asignadas, tal como lo puedes visualizar en la rúbrica de evaluación. Primero, la presentación de tu trabajo. Segundo, la interacción o participación con el docente en los encuentros sincrónicos. Tercero, realización de las actividades del indicador del saber.
Cuarto, realización de las actividades del indicador del hacer. Y quinto, en el indicador del ser debes realizar las actividades y tener en cuenta el respeto, la escucha y el cumplimiento de normas. Se recomienda que finalizado el encuentro sincrónico debes iniciar el desarrollo del taller. La fecha máxima de entrega es el 2 de julio, donde debes subir el trabajo en PDF a la plataforma SM.